Dios los bendiga mucho. Les doy la más cordial bienvenida a este video en el cual voy a tratar un tema bíblico de suma importancia, pero que lamentablemente ha sido mal interpretado. Y este tema que hoy trataré con ustedes con la ayuda del Señor, con su permiso y respaldo, es el de si hubo relaciones sexuales entre ángeles y humanos, entre ángeles y mujeres. Es un pasaje que aparece en Génesis 6, 1 al 4, y es el que con gusto, con una sensación de privilegio de servir al Señor, pero también de enorme responsabilidad de servirles a ustedes también, voy a tratar hoy. El tema es relaciones sexuales entre ángeles y humanos. Para ello voy a leer Génesis 6, 1 al 4, donde así está escrito. Y sucedió que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Escúcheme, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Gloria a Dios. Repito, ha creado confusión, ha creado mucha distorsión. Lamentablemente también ha creado división, enemistades, fíjese. Esto no debe ser así. Si alguien interpreta las Escrituras de una manera y yo de otra, no por eso perdemos la salvación, a menos que sea algo central. Y no por eso debemos de perder la amistad. Oye uno las razones, las explicaciones de la otra persona y tranquilamente, sin alterarnos. Y es que grupos como los Testigos de Jehová enseñan que estos eran demonios, fíjese, demonios que tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Y hasta dicen, es por eso que nacieron, el producto de esas relaciones sexuales fueron gigantes perversos. Mire, si leemos con cuidado nos damos cuenta de lo que Dios dijo aquí a través de su siervo Moisés. Pero de antemano le digo que esta creencia de que los ángeles o los demonios pueden tener relaciones sexuales con los seres humanos no está en el cristianismo ni en el judaísmo. Esto es paganismo, especialmente grecorromano. Esto es algo muy antiguo. Pero una interpretación así es antibíblica y blasfema, fíjese usted. O sea que es delicado. Eso de que un Dios, un ángel tenga relación sexual con una mujer, en la mitología griega decía que así nacían seres especiales que se llamaban titanes. El más famoso fue Hércules, lo conoce usted. Pero, punto primero, los hermanos o miembros de otra iglesia que interpretan que son demonios teniendo relaciones sexuales con seres humanos, olvidan fácilmente algo fundamental. Los ángeles y los demonios son espíritu, no tienen sexo, no tienen capacidad de reproducirse. Cuando Satanás arrastró en su rebelión a la tercera parte de las estrellas, que son ángeles, que ahora son demonios, se selló el número tanto de ángeles fieles al Señor como de ángeles caídos o demonios. Ni un ángel más, ni uno solo, como que lo piensa y dice, bueno, mejor voy a apoyar a Satanás, a Lucero. Pero tampoco ninguno que apoyó a Lucero como que recapacita, dijo, me arrepiento y le voy a pedir perdón a Dios. Se selló el número.
No va a haber reproducción sexual entre ángeles porque, repito, son espíritus. En Mateo 22, nuestro Señor Jesucristo avergüenza a sus opositores y les dice algo que es fundamental en la doctrina. Quiero que usted lo escuche tal como lo dejó escrito el Señor. Mateo 22, le preguntan, esta gente cínica le decía, maestro, rabí, pero no por respeto, sino por burla. No consideraban que este carpintero nazareno pudiera ser un rabí, pero lo era, gracias a Dios, el más grande rabí. La palabra rabí significa maestro. Estos, los saduceos, le dicen al Señor que allá en el cielo, ¿cómo es que una mujer se casó, enviudó sin tener hijos? Entonces, el hermano del muerto, su cuñado, la toma como mujer, pero muere también sin tener hijos, y así hasta 7 hermanos, y no tuvo hijos. Pero la pregunta no era acerca de los hijos o no. La pregunta es, Señor, Rabí, ¿tú qué crees en la resurrección? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Fíjense qué clase de religiosos eran. Allá en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Porque los 7 hermanos tuvieron relaciones sexuales con ella. Parecía una pregunta perfecta para hacer caer al Señor en error, pero Él, con su sabiduría, derrumba toda esta trama maligna y les dice en Mateo 22, 29 y 30, y así está escrito: ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios y por eso cometen errores. Fíjense, y eran maestros saduceos. Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, escúcheme, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo? Como los ángeles de Dios, sin sexo, sin relación sexual, no va a haber procreación. Esto es algo que usted no debe perder de vista. El Señor derrumba hasta sus cimientos esta falsa interpretación de que demonios tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Esto no es así. Ahora, Jesús lo afirma. Y le digo algo, si eran ángeles fieles al Señor, ángeles santos, los ángeles fieles son santos, no iban a andar fornicando con mujeres, porque son santos, porque están imposibilitados, pues son espíritus, de tener relaciones sexuales. Por todo, donde usted lo vea, es imposible esa interpretación, tenemos que desecharla. Ahora, si eran demonios, como enseñan estos grupos, los que tuvieron relaciones sexuales, entonces, ¿cómo se les llama hijos de Dios? Los demonios no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Los hijos de Dios somos los que por la fe en Jesucristo tenemos un nuevo nacimiento, no de nuestro papá y de nuestra mamá, sino de Dios, del Espíritu Santo. Aquí, en el versículo 2 de Génesis 6, así es escrito: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Bueno, sí, eran demonios como enseñan, pues no se les debe llamar hijos de Dios. Descarte usted aplique esto. Ahora, le digo algo especial que se les pasa a estas personas. En el versículo 4, que también es fundamental, así está escrito: había gigantes en la tierra en esos días y también después de que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. 2 cosas, 2 puntos erróneos derrumba este versículo. Claro, es el Espíritu Santo el que está inspirando a Moisés. En esa época había gigantes. No es que fueron producto de la relación sexual, aquí no dice eso. Habían gigantes antes de que los hijos de Dios tomaran a las hijas de los hombres y después siguieron habiendo gigantes. Esto no nos debe sorprender. Sabemos el caso de Goliat, que vivía casi 3 metros, los hijos de Anac,
La gente de Canaán era gigante y cuando Josué y Caleb y 10 más fueron a explorar esa tierra desde Cades Barnea, porque Moisés así les dijo, dice que había gigantes, que se acobardaron esos 10, se acobardaron. Dice, al lado de ellos parecíamos grillitos, langostas. Vea usted, habían gigantes antes de esta relación sexual, que no es entre demonios ni ángeles, antes y después también. Pero además no dice, como enseñan estas erróneas interpretaciones, que eran gente perversa, gigantes perversos. Dicen que eran varones de renombre, de gran fama. Eso no quiere decir que fueran perversos. Esto que estoy haciendo es una exégesis. Usted debe tener, estudie hermenéutica. Claro, la Biblia es fundamental, pero estudie hermenéutica y estudie exegética. Y así usted va a tener una interpretación correcta, versículo a versículo, tomando el contexto histórico, el contexto cultural, cuáles eran las costumbres, dónde sucedió, para que tenga usted una interpretación correcta. Pero a la luz de una exégesis detenida, nos damos cuenta que es errónea esa falsa doctrina. Entonces, viene la pregunta obligada. Si no fueron ángeles ni demonios los que tuvieron relaciones sexuales con humanas, entonces, ¿quiénes fueron esos hijos de Dios? ¿Y quiénes fueron esas hijas de los hombres? Le contesto. En Génesis capítulo 4 se empieza a mencionar una generación, una descendencia de Seth. Cuando Caín mata a su hermano Abel, de quien debió haber nacido el Mesías, se corta la línea aparentemente porque el diablo estaba usando a Caín. Caín no lo comprendió, tenía envidia nada más, porque el Señor prefirió la ofrenda de Abel que la de él. No se dio cuenta que era un títere en las manos de Satanás para impedir que naciera el Mesías. Pero el Señor permitió que Eva concibiera a Seth. La palabra Seth significa sustituto. En lugar de Abel, en la genealogía de María, en Lucas 3, aparece Seth. Y de Seth nació nuestro Señor Jesucristo. Y en Génesis 4, 25 y 26 y 5 al 32 se nos mencionan quiénes son los descendientes de Seth. A eso se les llamó hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué eran fieles a Dios? Porque era una descendencia santa. Venían de su padre Seth, que amaba a Dios. Era una descendencia física, carne, huesos, sangre, tendones, relaciones sexuales, pero santos. Y Dios siempre desde el inicio prohibió las relaciones, ya no digo sexuales, sino de noviazgo, de matrimonio, de trabajo, de compañerismo, con gente que no ama al Señor. Nuestro hermano Pablo, en la segunda de Corintios 6, 14 al 18, le llama yugo desigual. Y Dios prohíbe que nos mezclemos así. Esto es algo que usted debe de guardar. En el Génesis 4, 25 al 26 le comparto, así está escrito. Conoció de nuevo a Adán a su mujer, es decir, tuvo relaciones sexuales con ella, la cual parió un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató su hermano Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Y ahí en el capítulo 5, desde el versículo 5 al 32, lo puedo y lo debo leer, solo que por razón del tiempo, porque ahora los estudios deben ser cortos, indebidamente, hermanos, les voy a decir que ahí aparece en Génesis 5, del 5 al 32, toda la genealogía de Seth, no la de Caín, la de Seth, que eran llamados hijos de Dios. Ahí nacieron Matusalem, el más longevo, 9 años. Nació Noé, nació Enoc, que vivo se lo llevó el Señor, porque estaba consagrado a él. Ahora, ¿quiénes son los hijos de los hombres? Las hijas de los hombres. Ellos son, escúcheme bien, con su corazón, no con sus tímpanos. Escúcheme. El Señor llama hijos de los hombres, hijas de los hombres, a los descendientes de Caín, una descendencia maligna, como el padre tal, el hijo.
Ellos aparecen en Génesis 4, 16 al 24. Aparece el primer adúltero, el primer asesino, aparte de Caín. Una generación que no amó a Dios. Una generación que hizo que todo el planeta se corrompiera de tal manera que el único justo que halló el Señor fue a Noé. Mire, esos son. Y entonces usted puede tener así, si usted interpreta que los hijos de Dios son los humanos fieles a Dios, descendientes de Set, y los hijos de los hombres o las hijas de los hombres son los humanos que fueron rebeldes y descendientes de Caín, tuvieron relaciones sexuales, aquí ya no hay ningún problema, ya no digo teológico, sino biológico. Sí puede haber relación sexual entre una persona que no ama al Señor y una que sí, porque son seres humanos con seres humanos. Y esto, así de manera breve, sencilla, como yo trato de entender las cosas, porque así las entiendo, no soy muy erudito, pero le he compartido con una sensación de privilegio de servir al Señor y tiemblo en la grabación de estos videos por la responsabilidad que adquiero con usted. Es mi oración que esto que le he compartido, usted lo analice, lo reflexione, lo compare con las Escrituras, ya en calma, repita el video, lo compara los textos que le he compartido y llegue usted así a una correcta interpretación de lo que Dios quiso decir con hijos de los hombres, hijos de Dios. Es mi oración que le haya edificado. Como siempre, lo veo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante y le pido a Dios que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar y como siempre, que los bendiga mucho en Cristo Jesús.